La segunda lección de Cuán bueno debo ser presenta el tema la justicia y la misericordia de Dios. En algunos edificios altos hay un fierro que es para proteger el edificio de un golpe eléctrico, de un rayo, un relámpago. Y ese fierro absorbe la carga eléctrica para que no se destruya el edificio. Jesús, en un sentido, es nuestro pararrayos también. Él recibe el golpe de la ira de Dios que merecíamos nosotros por nuestro pecado. Hay dos tendencias equivocadas para pensar en Dios. En un extremo tendemos a pensar en Dios como un viejito pascuero, simpático, que siempre nos da lo que queremos, un abuelito bondadoso. Y en ese extremo están olvidando de la justicia de Dios y su ira sobre el pecado. En otro extremo, algunos siempre ven a Dios como muy severo y siempre enojado con nosotros, quizás esperando detrás de las dos tablas de los 10 mandamientos, esperando para ver cuando pecamos, para castigarnos. Y estos dos extremos, ninguno es correcto. Porque la Biblia enseña que Dios es justo, pero también es misericordioso. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Queda claro entonces en la Biblia que todos somos pecadores y merecemos la ira, el castigo de Dios. Pero por otro lado, en Romanos 3 también Pablo enseña que somos justificados, versículo 24, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es una propiciación? Es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento tenían un templo y en el lugar santísimo más adentro tenían lo que llamaban el arca del pacto. Y en este arca del pacto había 2 ángeles y una tabla, una cubierta de oro. Y el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año con la sangre de un cordero y rociar la sangre del cordero sobre esta cubierta de oro. Y esta cubierta de oro se llamaba el propiciatorio. Entonces, cuando Pablo escribe que Jesús es nuestra propiciación, significa que Él es el sacrificio por su sangre, que Él es nuestro Cordero. Por su sangre nuestros pecados son perdonados y la ira de Dios es aplacada. La definición de una propiciación entonces es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Y en esta lección vemos que Dios es justo porque castiga el pecado. Dios no simplemente dice, bueno, olvidemos esto, no es importante. Sí, el pecado es importante. El pecado ofende a Dios. Y Dios es justo y Él tiene que castigar el pecado. Pero también Dios es misericordioso. Entonces, en vez de castigar a todos nosotros, increíblemente envió a su propio Hijo para recibir ese castigo. Entonces la ira de Dios viene encima de Cristo cuando está en la cruz. Y por eso Jesús decía en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sentía ese abandono, ese castigo que merecíamos nosotros por nuestro pecado. Entonces en Cristo y en la cruz, Dios muestra su justicia porque castiga el pecado, pero también muestra su misericordia porque ese castigo cayó sobre Jesús y no sobre nosotros. Y así nos salva y nos perdona.